Hola, ¿qué tal? Estamos en el lunes 1 de noviembre del año 2021 y como iglesia estamos celebrando, como todos los primeros de noviembre, la solemnidad de todos los santos. Es decir, celebramos a todos los santos canonizados, a todos los santos y santas canonizados, celebramos a todos y todas los santos también desconocidos, es decir, que no han sido canonizados y sin embargo lo son. Celebramos el llamado que el Señor nos hace a la santidad, es decir, cuando miramos a todos los santos, todas las santas y nos acordamos de ellos, es también un gran recuerdo de este llamado del Señor a la santidad para todos. En el reino de los cielos todos seremos santos y santas. Ahora, en este camino estamos llamados a prepararnos para el gozo eterno y ir acogiendo la palabra del Señor en nuestra vida, irnos llenando de su amor, ir viviendo la grandeza de su amor, de su misericordia, ser misericordiosos, ser llenos de bondad para poder gozar de este llamado que el Señor nos hace de la mejor manera para toda la eternidad. Son muchos los santos desconocidos, ¿eh? De hecho, mucha gente no lo sabe, pero cuando muere un niño muy pequeño, menor de 7 años, es decir, que no tiene todavía conciencia de pecado, eh, porque es muy chiquitito, ¿cierto? La conciencia se va desarrollando, ¿eh? Y uno también en la medida que va madurando, también se invita a que vaya madurando la conciencia. Cuando mueren tan chiquititos, la iglesia también los considera santos. Eh, pero no estaba bautizado. Ah, pero la misericordia es tan grande que esa misericordia lo purifica totalmente del pecado original. Como no tiene pecados personales, pasa a gozar del reino. No se canoniza los niños tan chiquititos porque no se consideran modelo de vida cristiana en cuanto a sus obras, sus acciones, sus virtudes a nivel heroico. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia de pecado. Entonces no necesariamente es que se porten fantásticos, ¿cierto? Hacen cositas malas, de repente, ¿eh? Hacen su pillería, ¿eh? Pero no tienen la conciencia de pecado. Entonces imagínense, y tanta gente que uno se va topando en la vida diaria y que también son santos. Voy a leerles el evangelio que la iglesia pone para este día y después un pequeño comentario. Está tomado del evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 25 al capítulo 5, versículo 12. Dice así: Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el inicio del Sermón del Monte, aquí en el Evangelio de San Mateo, que Jesús lo comienza con las bienaventuranzas. Él es el bienaventurado por excelencia y nos presenta, podríamos decir, su corazón al decir las bienaventuranzas y cómo quiere
que sea también nuestro corazón, cómo sea nuestra vida. Él desea la verdadera felicidad para nuestro corazón. Quiere que esa felicidad sea plena. Quiere que podamos gozar plenamente del reino de Dios. Y nos muestra su proyecto, nos muestra su camino, nos muestra el modo de vivir la santidad. Un modo que nos puede parecer eh, totalmente contrario a lo que la propaganda del mundo y los criterios mundanos, podemos decir, nos van ofreciendo como camino de felicidad. Sin embargo, Jesús es la fuente de la verdadera felicidad y por lo tanto sabe realmente cómo podemos ser felices. Es el que mejor sabe lo que da felicidad al ser humano. Esa felicidad que está llamada a ser plena, plena en la eternidad. O sea, plenamente felices por toda la eternidad. Y es muy bonito cuando vamos viendo la vida de los santos, de las santas, beatos, beatas, o vamos conociendo personas en la vida cotidiana que viven desde este proyecto de Jesús lo profundamente felices que son. Santa Teresa de Ávila decía, un santo triste es un triste santo. ¿Eh? Yo no he encontrado un santo triste. Esto no quiere decir que el vivir el camino de las bienaventuranzas traiga puras alegrías, no, trae dificultades también. El camino que nos presenta el Señor es tomando la cruz de cada día y por lo tanto tenemos sufrimientos, tenemos dificultades, la vida trae sufrimientos. Sin embargo, cuando vamos haciendo el camino de las bienaventuranzas, vamos viviendo lo que el Señor nos va diciendo en su palabra, a pesar de los sufrimientos, de los dolores de la vida, nuestro corazón puede vivir en una profunda alegría. Ayer les comentaba, ¿cierto?, de nuestro hermano Damián, de Molokai, que estaba sufriendo, ¿cierto?, la lepra, la terrible enfermedad de la lepra, y sin embargo era capaz de decir, soy el misionero más feliz del mundo. Una de las cosas que a mí me encanta cuando veo las vidas de los santos, lo alegres que eran, cómo transmitían felicidad a quienes estaban con ellos. Jesús es el feliz por excelencia. Por lo tanto, el camino a la santidad, más allá de las dificultades, a veces miramos, uy, qué difícil, qué camino más complicado, y nos olvidamos de ver lo profundamente felices que son los santos. Y cómo esa felicidad es plena en la eternidad, eternamente felices. Cada vez que pensamos en un santo tenemos que pensar, wow, esa persona es eternamente, plenamente feliz. ¿Qué camino más hermoso nos propone el Señor? Y por lo tanto, el Señor nos llama en esta solemnidad y nos llama permanentemente a la santidad. Nos llama a dar la vida, a tomar la cruz de cada día, a entregarnos por su causa, a vivir como Él, a servir, a preocuparnos de los demás, a no andar tan pendientes de nosotros mismos. Y cómo eso va llenando el corazón de alegría, a pesar de los sacrificios que significa. A mí me ha llamado la atención, yo tengo un programa en Instagram que se llama Rafagram, y en varios capítulos he estado presentando a beatos, beatas, siervos de Dios, siervas de Dios, venerables, jóvenes. Y es tan impresionante ver jóvenes, tremendamente jóvenes, algunos muy contemporáneos, eh, la profunda felicidad y vidas normales. No, no es necesario hacer cosas extraordinarias, así eh, como, eh, como extraterrestres, ¿ah? Para poder decir que el camino a la santidad sí es posible. Y para nosotros solos, para nosotras solas, no. Pero con la ayuda del Señor es totalmente posible. Camino de felicidad. ¿Quieres ser plenamente feliz? ¿Quieres ser muy feliz en tu vida? Busca el ser santo, busca el ser santa, pídele al Señor, porque no, con tus fuerzas no basta. Así es que pidámosle, más bien, no pídenos, pidámosle al Señor que nos haga santos. La iglesia está necesitada de la santidad. Estamos en tiempos de crisis. No es que más que estar necesitados de vocaciones religiosas, sacerdotales, lo que más necesitamos es responder a este llamado a la santidad que es para todos y todas. Nadie
se sienta, por favor, excluido, excluida de este llamado. Es para todos y todas. Somos pecadores y somos llamados a la santidad. ¿Mm? Miren qué bonito. Y los santos también pecaron. No es que hayan... los únicos que, que no hubo pecado en ellos, ni siquiera el original, es Jesús por ser Dios hecho hombre, y María en vistas de Jesús que fue preservada del pecado. Todos los demás, ¿cierto? Desde nuestra concepción llevamos el pecado original. Y después de cierta edad empezamos con pecados personales. El bautismo nos borra el pecado original. Si es bautizado alguien adulto o ya con más de 7 años y tiene sus pecados personales, el bautismo también le borra todos los pecados para atrás. Sin embargo, nos sabemos pecadores necesitados de perdón. Y por lo tanto, ¿cierto? Siempre en camino. En este camino en que somos llamados a la santidad, qué importante que no nos sintamos santos. Algo muy propio de los santos es saberse no santos. O tal vez son santos, pero ellos no se ven como santos, se ven con sus errores, con sus pecados, que siguen trabajando, siguen peleándola. ¿Ah? Y cuando vemos su vida, vemos muchas veces, uy, tenía estos defectos este santo, tenía estos errores, cometió estos pecados. Y sin embargo, ¿por qué están canonizados? Ah, porque no eran pecadores que se quedaran botados en el suelo. Están canonizados porque la pelearon, fueron venciendo las tentaciones, fueron creciendo en el amor, en la misericordia, en la entrega, el servicio. Y me atrevo a decir, muchos dejaron de pecar, porque ya hasta lo más mínimo les daba asco. ¿No? Bueno, eso es cuando vamos dejando que la gracia de Dios vaya creciendo en nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón para que el Espíritu Santo actúe muchísimo. ¿Eh? Y podamos, ojalá decir con San Pablo, que dice en la carta a los Gálatas, capítulo 2, creo que versículo 20, dice, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Que el Señor les regale enormes bendiciones en este día de todos los santos. Este Dios que es lleno de ternura y nos bendiga. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.